Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Este es mi primer Facebook Live en mi página de Facebook, así que se los agradezco mucho. Les quiero dar la bienvenida y me quiero presentar porque para los que no me conocen, soy María José Ramírez, psicóloga especialista en alto rendimiento y soy creadora de los programas online de Alcanza tu potencial y Conviértete en una mujer que inspira, que justamente estoy lanzando hoy. Me dedico a enseñarle a las personas las habilidades mentales necesarias para que se atrevan a romper sus límites y alcanzar su potencial en sus disciplinas y en sus vidas. Trabajo con deportistas, con músicos, con empresarios y con toda persona que a pesar de tener las habilidades para rendir a un cierto nivel, rinden por debajo. Y con experiencia me he dado cuenta que estas habilidades que tienen los deportistas de alto rendimiento que les sirve para alcanzar su potencial, también estas habilidades son transversales a todas las personas. Y por eso he creado estos dos programas, el programa Alcanza tu Potencial y el programa Mujeres que Inspiran. Entonces, hoy vamos a hablar de la habilidad más importante de todas, que es la habilidad mental más importante, que se llama foco. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Entonces, vamos a hablar del foco, que el foco es lo que nos va a permitir rendir a nuestro máximo. Y para entender lo que significa estar enfocado, les voy a presentar los círculos de la atención de Hans Ebbenspacher. ¿Ya? Entonces, primero, estos son los círculos. Entonces, el primer círculo, no sé si lo ven, se llama yo y mi tarea. ¿Qué pasa? En este círculo, cuando estamos, hola Paula, cuando estamos aquí en este círculo del yo y mi tarea, es cuando nosotros rendimos a nuestro máximo, en cualquier cosa que estemos haciendo, ya sea en el deporte, ya sea en trabajo, ya sea estudiando. El truco es, ¿qué es lo que está aquí? ¿Cuál es mi tarea? Hola Luz Tatiana. Entonces, el truco va a ser, ¿qué significa estar en este círculo? ¿Qué significa estar en el yo y mi tarea? Hola Marcelo, gracias por unirte. Entonces, el yo y mi tarea es estar pensando en algo, en el aquí y en el ahora. En general, esto es algo técnico que yo controlo y está en el presente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pueden ir diciéndome más o menos cuáles son sus disciplinas para yo empezar a dar ejemplos con ustedes. Hola Marcelo, gracias por estar acá. Entonces, por ejemplo, el Marcelo que corre, ¿cuál es la tarea de Marcelo? Probablemente va a ser mantener un ritmo de carrera, eso lo controla. Estar pensando en la respiración, estar pensando en la zancada, en algo, usualmente es algo técnico, ¿ya? Y esto va a ser siempre en el presente, algo que yo controle, y va a ser algo técnico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Por ejemplo, con los futbolistas. Los futbolistas, cuando yo les pregunto, ¿ya cuál es tu tarea en la cancha? Muchos me dicen, no, hacer goles. ¿Qué pasa con el hacer goles? Hacer goles es una consecuencia, o sea, no es la tarea. La tarea de los futbolistas es correr, es marcar, es pararse de cierta manera en la cancha. Todas esas cosas lo controlan, porque el hacer goles no es algo que los futbolistas controlen. Y cuando nos empezamos a enfocar en cosas que no controlamos, empezamos a desenfocarnos. ¿Ya? Hola Lee, muchas gracias por estar acá. Para hacer una recapitulación a los que se están uniendo, estamos hablando de los círculos de la atención y de qué significa estar enfocado. Entonces, para estar enfocado, para nosotros, la habilidad mental más importante es estar enfocado. Y cuando estamos enfocados es cuando vamos a rendir a nuestro máximo en cualquier situación de la vida. Entonces, estar enfocado va a ser estar en el yo y mi tarea. Estar pensando en algo técnico que yo controlo y que esté en el presente. Por ejemplo, si es que estoy leyendo, que muchas veces nos pasa que leemos una novela y leemos y leemos 10 páginas y no nos acordamos, bueno, eso no es estar enfocado. Hola Amanda, muchas gracias. Estar enfocado leyendo un libro va a ser estar imaginándose qué es lo que pasa en la historia, estar imaginándose los personajes, etc. ¿Ya? Eso es el yo y mi tarea, es algo presente, técnico y que controlo, eso es súper importante. ¿Qué pasa después? Esta es la tecnología ultra tecnológica. Después, ¿qué pasa? El mundo no es perfecto. Entonces nos vamos al entorno, ¿cierto? Entonces, cuando ya no estamos en el yo y mi tarea, damos un paso afuera y estamos en el entorno y aquí nos estamos enfocando en cualquier otra cosa menos en el yo y mi tarea. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, el clima,
que hace mucho frío, que hace mucho calor, que hay gente gritando, que no hay gente gritando, que hay mucho silencio, que me molesta algo, que no sé, que mi asiento es incómodo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si es que estoy corriendo, en vez de estar pensando en la respiración y en el ritmo que estoy siguiendo, estoy pensando que, pucha, que hay mucha gente, hoy que hace calor, hoy que hace mucho frío, etcétera. Y esto, nosotros no podemos pensar en dos cosas a la vez. O pensamos en la tarea que estoy haciendo, o estoy pensando en otra cosa. Entonces, cuando estoy en el entorno, enfocada en que hace frío, que hace calor, ya no estoy pensando en mi tarea, que sería llevar un ritmo de carrera constante. Por ejemplo, los futbolistas, en vez de estar pensando que tienen que marcar o cómo están parados en la cancha, estarían pensando que el público o los espectadores les están gritando algo. Entonces ahí están desconcentrados por algo del entorno. Y aquí, en el entorno, ya no estamos en el aquí y en el ahora. Nos salimos del aquí. Estamos afuera. Ya. Después vienen las comparaciones. Entonces, ¿les ha pasado alguna vez? Hay que igual vayanme comentando si es que les han pasado alguna de estas cosas y me vayan dándome ejemplos. Entonces, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes están al medio, por ejemplo, típico en el colegio, que uno está en una prueba y uno decía, yo debería haber estudiado más, o yo debería haberme preparado más, o yo debería haber hecho esto o lo otro, o por ejemplo, estamos preparando una propuesta para un cliente, las que son emprendedoras, y decimos, yo debería haber estudiado otra cosa, o haber hecho tal otra cosa, antes yo hice esto y yo debería hacer esto. Cuando estamos en las comparaciones, y usualmente nos estamos enjuiciando, vamos a estar, no estamos en el aquí y en el ahora, estamos en el pasado o estamos en el futuro, pero no estamos en el aquí, y si estamos comparándonos ya no estamos pensando en lo técnico que tenemos que hacer, ¿sí? O sea, me pueden ir como poniendo likes o comentarios para poder ver si es que qué tanto me están siguiendo con la lógica. Para los que se están uniendo ahora, que veo que están subiendo los números, estamos hablando de el foco y de los círculos de la atención. Cuando estamos en el círculo del yo y mi tarea, es cuando estamos enfocados en el aquí y en el ahora, en algo que controlamos. Y aquí es cuando rendimos a nuestro máximo. Después nos empezamos a salir. Gracias por todos esos corazones y todas esas caritas. No sé por qué hay una carita enojada, si alguien me la puede explicar, sería maravilloso. Pero cada vez que nos salimos del yo y mi tarea, empezamos a rendir peor. Entonces nos salimos a pensar en el entorno, cómo está el clima. Nos salimos después a compararnos con nosotros mismos y pensar, yo debería haber hecho esto o lo otro. ¿Ya? Después de las comparaciones, como si eso no fuera suficiente y que me esté juzgando todo el tiempo, voy a pensar en el resultado. Por ejemplo, para las personas que están estudiando, es el sacarse una nota u otra, el pasar el ramo o no pasar el ramo. En las que emprenden es vender el programa o no vender el programa. Para los futbolistas va a ser hacer el gol o no hacer el gol, o el ganar o el perder. Cuando pensamos en el resultado, ya no estamos en el aquí y en el ahora, y no es algo que yo pueda controlar. El resultado sea por sí solo, es más aleatorio, o sea, no es aleatorio, pero no está en mi control 100%. Por ejemplo, en el caso del fútbol, el resultado va a pasar también por el otro equipo y por qué tan bueno o malo es el arquero. Cuánto el arquero para los tiros al arco. Eso ya no depende de mí. Entonces, cuando yo pienso en los resultados, que es algo que yo no controlo, ojo ahí, empezamos a poner nerviosos. Nos empezamos a poner nerviosos, nuestro cuerpo se empieza a tensar y empezamos a rendir peor. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo no estoy enfocado en el yo y mi tarea, que es algo concreto, técnico, que yo controlo, vamos a empezar a rendir más abajo. Y cuando estoy pensando en los resultados, que es algo que yo no controlo, y además está en el futuro, empiezo a rendir mal. ¿Ya? Claro, ¿cómo es el caso en que cuando yo quiero hacer en un tiempo apropiado? Por ejemplo, lo que tú controlas, Marcelo, si me puedes ir comentando cuáles son las cosas que tú controlas en el trote, o sea, en el correr, pero por ejemplo, usualmente la gente que corre maratón tiene los tiempos bien acortaditos. Por ejemplo, en la maratón lo que se suele hacer, cuando uno prepara la maratón, uno hace un dibujo de la maratón, hace todo el circuito y secciona hola Gaby, muchas gracias por estar acá.
uno secciona la maratón y en cada sección de la maratón uno tiene una estrategia. Entonces uno no va a correr parejito al mismo, por ejemplo, si es que yo quisiera correr en 6 minutos el kilómetro, yo no voy a correr todos los 42 kilómetros a 6 minutos. Ya van a haber unas partes que van a haber subida, voy a correr más lento, otras que van a haber bajada y voy a correr más rápido. Al principio quizás voy a partir más conservador. Entonces lo que uno hace es enfocarte qué es lo que yo tengo que hacer en ese kilómetro o en ese minuto. Entonces, por ejemplo, sería, ¿cuál es mi estrategia en esta parte? En esta parte es mantener un ritmo y mantenerme constante a, no sé, a 6 minutos y medio, por ejemplo. Y me mantengo a ese ritmo y eso tú lo controlas. Y tomar, por ejemplo, Gatorade e hidratarte cada cierto rato. Todas esas tú te controlas. El que yo termine la carrera en 4 horas o no la termine en 4 horas, eso es un resultado. O más que nada el resultado va a ser el que yo gane la carrera o que yo la pierda. ¿Ya? Pero en el fondo tu tarea, en los 42 kilómetros, va a ser hidratarte, va a ser mantener el ritmo y mantener tu plan de carrera, que fue lo que enseñaste antes. Enfocarte en qué parte de la carrera estás y qué tienes que hacer en ese minuto. ¿Ya? Entonces, en general, uno va todo el tiempo con el reloj manteniendo el ritmo y respirando de cierta manera. Ese es el foco. No sé si me explico, Marcelo. Entonces, el resultado no lo controlamos. ¿Ya? Después, como que no fuera suficiente el resultado, tenemos las consecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, voy a seguir con los futbolistas, que es el ejemplo como más fácil y concreto. Entonces, los futbolistas el foco usualmente de los futbolistas va a ser pararse bien en la cancha, correr todas las pelotas y marcar y pegarse a la marca. En general, cada uno tiene sus tareas, pero en general esas son como algunas tareas que me han dicho los deportistas con que trabajo. Las consecuencias van a ser, ¿qué pasa cuando ganemos? Cuando ganemos, vamos a ir a celebrar o vamos a tener la copa o todo Chile nos va a reconocer. O si perdemos, qué vergüenza, qué va a decir la prensa, qué van a decir mis amigos, cómo voy a enfrentarme a mis compañeros, el entrenador me va a retar. Entonces, las consecuencias del resultado, nos ponemos a pensar en eso. Y si se fijan, ya no estamos en el aquí y en la hora, que era el yo y mi tarea. En las consecuencias nos adelantamos en el tiempo más allá de lo que terminó el partido, si no nos podemos adelantar quizás hasta 5 años. ¿Ya? A ver qué dice Lali. Me acuerdo de los supercampeones. Le pasaba la vida por la cabeza. Exacto. Cuando te pasa la vida, es que uno está desconcentrado. La idea es que uno esté pensando en algo técnico, que es algo bien simple. Entonces yo respiro y pateo. Y en general, cuando tienen que patear el arco, es una tarea bien sencilla, que en general uno la puede practicar. Especialmente los penales son algo súper practicable porque siempre es la misma tarea. Entonces el foco siempre es el mismo. Es mirar el arco y diseñar a dónde quiero pegarle la pelota, o sea, a dónde quiere que llegue. Y eso es. Si yo me pongo a pensar, que me están viendo, que qué va a decir, que no se me puede ir al palo, qué va a pasar que si es que se me va la pelota, qué pasa que si el arquero me la tapa, todo eso es incontrolable. Está acá. Yo tengo que enfocarme en cosas que yo controlo, ya que va a ser la respiración, va a ser cuánta aceleración le corro para pegar a la pelota, hacia dónde le quiero pegar y listo, es respirar y lanzarse. A ver, ¿qué dice Lali? Entonces, el que te den ánimo mientras estás en una competencia te ayuda o te distrae. Depende, pero depende de las personas, porque te pueden distraer. En general, depende de qué es cuál es este tipo de tarea. Por ejemplo, en la maratón, que son 42 kilómetros, en la maratón es un esfuerzo tan largo que uno no puede estar enfocado en mi tarea todo el tiempo. En la maratón uno juega en estas cosas de estos esfuerzos más largos, uno juega con conexión y desconexión. Y entonces, en lo que pasa con la maratón, el que te den ánimo en la maratón es súper bueno porque eso te saca de los pensamientos destructivos que uno va teniendo en la maratón. Ya en la maratón uno va pensando, cuando está muy cansado, va pensando, quiero parar, no puedo, estoy cansado, hace calor, tengo sed, voy a parar. Y cuando te dan ánimo en la maratón, te puede ayudar a replantearte, a subirte en bus. Pero si son tareas, por ejemplo, en el golf, el que te dan en el golf es un deporte que es tan silencioso
que cualquier cosa que digan las personas se distrae y ahí queda súper en evidencia que te distraen, en el fondo. Entonces, el que te den ánimo va para los dos lados. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo esté haciendo una tarea y esté escuchando a lo que me está diciendo el público, eso es una distracción, porque eso va a ser el entorno. Ahora, si estoy escuchando al público cuando yo no estoy haciendo mi tarea, es otra cosa. Pero mientras yo estoy ejecutando algo, es difícil, es una distracción que me den ánimo. Imagínate, Lee, si estás leyendo un libro, el que alguien te habla al lado te va a distraer, ¿ya? Pero de repente uno cuando está desconectado igual uno necesita el ánimo. No sé si me explico, Lee, como que... Por favor, dime si necesitas más explicación. Hola a todos los que se han unido, a la Gaby, a la María Fernanda, al Sixto y a Mike. Sigue, estamos hablando de los círculos de la atención y cómo el estar en yo y mi tarea, que es cuando uno está enfocado, es cuando uno rinde al máximo, y cada vez que nos salimos de este círculo, en cosas que no controlamos, es cuando empezamos a rendir peor, ¿ya? Gracias, Lee, por favor, yo no sé como no puedo ver sus caras, no sé qué tan perdidos o no están, así que váyanme preguntando más y voy dando más ejemplos si los necesitan. ¿Un maratón es concentración absoluta? Sí, lo que pasa es que en el maratón no es un foco tan cerrado, es un foco más abierto y uno va jugando con distintas cosas en la maratón. Es bien entretenido, a mí me encanta. Ay, hola Seba, gracias por estar acá. La maratón a mí me encanta, si es que alguien necesita más apoyo con la maratón, cuando yo corrí la mía, hice todo un plan de maratón y entendí bien cómo había que separar la maratón para sacar el mayor provecho al foco. Bueno, el último círculo, a ver si lo ven acá, es el sentido. Acuérdense que yo para rendir a mi máximo tengo que estar en el yo y mi tarea, o sea, estar pensando en algo que yo controlo, que es algo técnico y estoy en el presente. Cada uno de estos círculos me va sacando y me va haciendo pensar en cosas que yo no controlo, que no están en el presente y que no son técnicas, ¿ya? Y cuando yo estoy acá en el sentido de la actuación, que es el último círculo, es cuando nosotros, típico que estamos rindiendo pésimo, y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estudié esto? Los futbolistas siempre me dicen, no, es que me estoy escondiendo en la cancha. Cada vez que, ¿qué estoy haciendo acá? Que el partido se acabe lo más rápido posible, no quiero estar acá. Y eso es este círculo. Entonces, como no podemos pensar en dos cosas a la vez, o estoy pensando que me quiero ir, o estoy pensando en cuál es mi tarea, que es cómo me tengo que parar en la cancha, o que tengo que correr, etc. A ver, ¿qué dice? ¡Ay, lindo Seba! Gracias. Dalí, ¿qué dice? Me llama la atención eso de desconectarse de una tarea larga. ¿Cuánto tiempo se puede mantener el foco? Me pasa que en una clase de 1 hora de pilates me agoto y me evado. Exacto. ¿Se puede mantener el foco por 1 hora? En pilares. ¿Qué es pilares? Pilates es pilates, ¿o no? Pero bueno, ¿qué pasa en las cosas Sí. Ya, voy a mantenerlo acá para los que han llegado recién. Pero, ¿qué pasa? El foco, bueno, el foco es una habilidad mental. Entonces, como todas las habilidades, como las habilidades físicas, como la fuerza, como la velocidad, como todas estas cosas, se trabaja. Todos tenemos niveles de concentración distintos, ¿ya? Pero la buena noticia es que todos los podemos como aumentar estos tiempos de concentración. Entonces, tenemos que ir identificando cuánto nuestro foco dura. Hay gente que de repente tiene unos tiempos de atención más cortitos y todo. Entonces, en general, se dice que la curva de la atención dura 1 hora, o sea, dura 45 minutos, ¿ya? A ver, se los voy a dibujar con mi super 15, 45. Ya, va a ser esto. ¿Ya? No sé si se explica, pero básicamente estos son los tiempos, estos 15 minutos, 45 minutos, y la curva de la atención es como calidad o profundidad, y esto es tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que se dice, esto es como lo clásico, hay diferencias individuales, entonces ahí tienen que ir jugando y cada uno se tiene que ir identificando en dónde está. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que el óptimo sería esto sería la media hora, bueno, más o menos. Entonces al principio el foco es más débil y estoy como entrando al foco, y esto pasa en los primeros 15 minutos, primeros 15 minutos cuando uno estudia o está en una clase. Después estoy en el culmine, a los 30, y después igual va bajando. Cuando estoy enfocado, yo no puedo estar enfocado
todo el tiempo? ¿Qué me preguntaba la Carmen? Carmen, no es posible estar enfocado todo el tiempo porque como toda habilidad, uno se cansa. Nos cansamos de estar enfocados. Después de estar, si te fijas, si es cuando uno está trabajando mucho rato, yo estoy segura que te ha pasado, ve si tienes algún ejemplo y me lo comentas ahí. Pero cuando yo estoy haciendo una tarea y estuve de repente nos ha pasado que nos pasamos 3 horas o 1 hora y uno está full en algo y se nos olvidó todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Y en ese tiempo estaba full, pero después como que después estoy agotada mentalmente. Entonces nos cansamos. No es posible estar enfocado 4 horas. Para estar enfocado, entonces, y por eso uno se desconcentra en las clases de 1 hora, porque pasa esta curva y empieza a bajar la concentración. ¿Cómo hacerlo para estar concentrado 1 hora? Uno pone pausas entre medio. A ver, voy a poner. Uno tiene que poner como breaks, ¿ya? De energía, entre medio. ¿Para qué? Para que la atención no llegue hasta abajo y como que se empiece a renovar de nuevo. No sé si se explica el gráfico, pero por ejemplo, ¿por qué dicen efecto túnel? Me ha pasado, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero estar los chicos que estudian, cuando yo quiero estar trabajando por 4 horas, no puedo estar aquí arriba todo el rato, porque eso es imposible, estoy agotada. Nosotros siempre nos desconcentramos. Entonces hay que ponerle como descansos a la mente. ¿Ya? Gracias, Teo, se explica. Entonces hay que ponernos breaks. Entonces, por ejemplo, en el fútbol, si bien el partido, no sé, dura 90 minutos, hay hartas pausas. Y en estas pausas los jugadores van a tomar agua, respiran, etc. Entonces, la idea es que esas pausas que nos tomemos entre medio nos rejuvenezcan. Entonces, en la maratón, ¿qué es lo que pasa? Que son 4 horas, también tomamos agua, etc. Y ahí como que nos vamos como rejuveneciendo, porque no podemos pretender estar aquí todo el tiempo, nunca. Hola Carmen, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los círculos? Nosotros, es irrealista, y por eso no se critiquen, eso se me olvidó decirlo, estar aquí todo el tiempo. Nunca vamos a estar acá todo el tiempo. La idea es estar acá lo máximo posible. Pero siempre, siempre, siempre nos vamos a desconcentrar por una u otra razón. ¿Ya? Eso es natural, porque así funcionamos. ¿Ya? Y ahora con todo el tema del internet y tener tantas pestañas también abiertas en el computador, también hace que el tiempo de atención que nosotros tenemos sea más cortito, porque estamos saltando de una pestaña a la otra, entonces no estamos acostumbrados a detenernos a hacer una sola cosa a la vez. Entonces, ¿cuál es la tarea? Cuando yo me identifico que estoy en cualquiera de estas, tengo que volver al centro. Una y otra vez. Entonces, por ejemplo, voy a repetir todo el círculo CA en 1 minuto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un libro y yo me pasé 20 páginas leyendo, la tarea va a ser volver a la primera página donde yo dejé de entender. Y esto es una y otra vez. ¿Ya? Entonces, voy a repetir para recapitular todo. Y ahí me pueden ir seguir haciendo las preguntas necesarias. Marcelo, voy a volver a tu pregunta, voy a explicar todo esto y volvemos, ¿ya? Gracias a todas las que están aquí desde el principio. Esto va a servir de refuerzo. Entonces, respiramos. Entonces, como hablamos, el foco es la habilidad mental más importante a la hora de rendir a tu máximo, ¿ya? ¿Qué quiere decir estar enfocado? Es estar enfocado en el aquí y en el ahora, en algo técnico que yo controlo. Esto es súper importante. Si no es algo técnico que yo no controlo y que no sea en el presente, no es estar enfocado, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo estoy en clases, si estoy en clases o en un taller escuchando a alguien, el foco va a ser mirar al profesor, escuchar las ideas claves, escribir. Son cosas técnicas. El hecho de que diga, concéntrate, el concéntrate no significa nada, eso es aire. Entonces, es súper importante que sea técnico. ¿En qué círculo estoy ahora? Estoy en el círculo yo y mi tarea. Porque no tengo espacio mental para pensar en otra cosa. Entonces, veamos cuál de todos. Ya. Entonces, el yo y mi tarea. Vamos con este. Entonces, es el círculo del medio.
Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro día a día? Siempre nos salimos de los círculos y empezamos a pensar otras cosas. Entonces tenemos en el entorno, por ejemplo, cualquier distracción directa que va a ser el clima, alguien que está hablando, un celular, cualquier cosa que no es el yo y mi tarea, no es algo que yo controle, es algo que está afuera. Y eso me distrae. Como yo no tengo la capacidad de pensar en dos cosas a la vez, si es que estoy en mi entorno, ya no pienso en yo y mi tarea. O sea, si es que estoy pensando, hoy que hace calor aquí en esta sala, ya no estoy escuchando al profesor. ¿Ya? Entonces, después, después nos distraemos con la distracción, ahí me desconcentré con el gato que estaba jugando. Entonces, después, el siguiente va a ser las comparaciones. Yo me estoy comparando con alguien que algo que yo debería ser. Yo debería ser en el futuro o yo antes era de cierta manera. Por ejemplo, en una competencia, yo la semana pasada corrí muy lento y me bloqueé y me fue pésimo, o hice una presentación y quedé en blanco y qué vergüenza. Que ojalá no me vaya a pasar esto ahora. Eso estamos en las comparaciones. ¿Ya? Gracias, Marcelo. Entonces ahí estamos comparándonos con cómo era antes o cómo yo debería ser. Y ahí, como yo estoy comparándome, ya no estoy pensando en mi tarea técnica, estoy pensando en cualquier otra cosa. Por ejemplo, si es que estoy corriendo, en vez de estar pensando en el ritmo que yo debería llevar en ese tramo de la maratón, que debería estar corriendo, no sé, a 5 minutos el kilómetro, y estoy pensando, oh, es que yo debería haber entrenado más, yo debería ser más fit, yo debería correr más rápido, ya no estoy pensando en el ritmo, estoy pensando en cualquier otra cosa. Después vienen los resultados. Los resultados es algo que yo no controlo y está en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, la hora de un jugador de fútbol, el hacer un gol es un resultado. El jugador de fútbol no controla el gol, esa no es una tarea, eso es un resultado. Cuando nosotros pensamos en cosas que no controlamos, nos ponemos nerviosos y empiezan las cosas a funcionar mal. Porque nuestro cuerpo sabe que no controlamos el resultado y ahí es cuando empezamos a darnos miedo. Y nuestro cuerpo se empieza a tensar. Entonces, cuando hay cosas que no controlamos, nos empieza a dar miedo y cuando nos da miedo, tensamos. Automático. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando estamos pensando en el resultado. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en una nota, en cuál va a ser en una propuesta, si es que yo la voy a vender o no. Entonces, pensar en algo técnico que yo controlo. Y después, como si eso fuera poco, estamos en las consecuencias. ¿Qué va a pasar bueno, súper buena pregunta, o sea. Ya el último va a ser las consecuencias que estoy haciendo yo acá. ¿Y cómo se sale? Gracias, Luis. ¿Cómo se sale de estos pensamientos? Lo más importante, a ver si lo tengo acá, es tener el yo y mi tarea. Que es cuáles son las al menos tres tareas técnicas que yo tengo. Si es que yo tengo esas tres tareas definidas, funcionan como ancla. ¿Ya? Entonces, disculpen que les dé tantos ejemplos de futbolistas, pero es lo más fácil. Y es con los que más he trabajado también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo y mi tarea, cuando los futbolistas con que trabajo están pensando es que están nerviosos, que lo están mirando, que está el entrenador juzgándolo, etcétera, que sería estar pensando en cualquier otra cosa, que sería acá, están en cualquier otro círculo, cuando saben que se tienen que parar bien en la cancha, tienen que correr todas las pelotas y tienen que marcar, eso es algo técnico que ellos controlan y que es simple. Y ellos pueden hacer eso. Un ejemplo de pilates, es que yo nunca he hecho pilates, Lee, no tengo idea. Pero, por ejemplo, en algo físico, por ejemplo, en yoga. En yoga o en algo físico, la sensación, lo técnico va a ser en la posición, que es lo que yo tengo que estar sintiendo en mi cuerpo, si es que estoy elongando, por ejemplo. Si es que estoy en cierta posición, ¿qué es lo que tiene que sentir mi cuerpo? Por ejemplo, en mi brazo. Por ejemplo, si yo hago este movimiento acá, yo no puedo estar así, y conversando con todo el mundo. Y eso es estar desconcentrado. Pero si yo estoy aquí y estoy enfocándome que me está tirando acá, estoy haciendo bien el movimiento, es técnicamente bien y lo estoy sintiendo, eso es el foco. Ya, eso es uno de los focos. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, no sé, tengo ejemplos de cuando uno hace sentadillas. O cuando hace lagartijas, que en general uno tiene que estar pensando en la forma y es una parte de la forma, por ejemplo, en cómo yo empujo, cómo está mi espalda, que esté derecha y sentir todas estas cosas, o sentir el balance en las piernas, dónde están mis músculos haciendo la fuerza. Ese es el foco, por ejemplo, Lee. En Pilates me imagino que uno usa distintos músculos, entonces el foco va a ser el estar sintiendo los músculos o estar sintiendo el balance.
No sé si me voy explicando, ¿ya? Entonces, Seba, lo más importante es tener claro cuáles son tus tareas. Y ojo, que las tareas son distintas a cada uno. Y esto es como, es un camino como de autodescubrimiento, que es lo que yo trabajo con mis clientes en los programas, que ya sabemos que es algo técnico que controlan y que está en el presente. Pero ahora, ¿qué concretamente le funciona a esa persona en ese minuto? Es otra. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, a ver, he tenido gente que me dice, por ejemplo, gente que disparaba, clientas que disparaban, y se fijaban en el centro. Y le ponte tú, si tenían el marcador, que es algo del resultado, se desconcentraban, entonces tenían que tapar el marcador. Entonces, por ejemplo, una clienta me decía que ella tenía que sentirse, ¿cómo se sentía? Como que se sentía como un tallerín, como relajado. Y ahí esa persona, uno va como descubriendo qué es lo que uno le va funcionando a uno. ¿Cómo uno lo descubre? Además, uno en general, uno dice cuál es mi mejor rendimiento y escribe todas las cosas que uno estaba pensando en el mejor rendimiento y cuál es mi peor rendimiento y qué es lo que yo estaba pensando en mi peor rendimiento. Nosotros en general creemos que nosotros nos despertamos y rendimos mal o rendimos bien por suerte. Y no es así. Nosotros nos rendimos bien o mal por suerte. Probablemente es por algo que estamos pensando y nuestro foco es tan distinto. Cuando rendimos bien, estamos en el aquí y en el ahora pensando en algo técnico, y cuando rendimos mal, estamos pensando en cualquier otra tontera. Siempre. Eso va a ser, nunca, no me ha pasado hasta ahora que ese ejemplo no me haya funcionado. Entonces, piensa en algún momento donde tú hayas rendido tu máximo, en qué estabas pensando, y ahí identificas qué parte de lo que tú estabas pensando era una tarea, que era algo técnico, que controlás y que está en el presente, y en general esa uno las va a ir probando. Y uno vamos jugando ahí, porque cuando empezamos, al principio son súper generales, y después uno las va poniendo en práctica y va evaluando. Entonces, yo cada vez que hago, el foco va evaluando. Por ejemplo, yo cuando corro, yo me doy cuenta que si estoy pensando que voy muy lento o que estoy cansada, me da pésimo. Pero cuando dejo esos pensamientos ir y digo, ya, ¿sabéis que no importa mantener un ritmo fijo? Y pásalo bien y mantener un ritmo fijo, eso me libera yo mi tarea, que es mantener un ritmo fijo, y rindo mejor. Esas son las veces que mejor me he ido. Ya no sé si me voy explicando, por favor vayan haciéndome más preguntas. Creo que estoy ahora, a ver, Marcelo, vamos a ver a la tuya. A ver, Elino que me pregunta, puede ser un ejemplo con danza. A ver, respirar es un buen foco. En general, ojo que el respirar es súper choro, porque el respirar es lo que me ayuda a darme cuenta que yo estoy afuera de los círculos, yo respiro y voy a mi tarea. El respirar ayuda como un reseteo, es como un reseteo mental. Entonces, como no me puedo enfocar en dos cosas a la vez, cuando yo respiro y me enfoco en que entre el aire y botar el aire, eso hace que yo ya deje de pensar en todos estos círculos, me permite limpiar mi mente y volver al círculo del medio y pensar en lo que tengo que hacer. Con danza, zen, Elino, a ver. Ahora se me ocurre hacer el paso, mantener el equilibrio, mantener la postura. Sí, si me podría contar un poco más Amanda, de qué se trata tu danza, te podría dar más ejemplos. De repente puede ser, en danza, puede ser escuchar el ritmo. De repente nos quedamos muy pegadas, por ejemplo, no sé cuál es tu caso, yo cuando tomaba clases me quedaba muy pegada en las comparaciones, que yo debería ser más flexible o más fluida, y dejar de escuchar la música. ¿Ya? Entonces, como por ejemplo, una va a ser escuchar la música, hacer el movimiento técnico, y el dejar de evaluarse. Cuando nos estamos evaluando mucho es cuando empezamos a tensarnos, y en general estamos en las comparaciones, en el resultado y en las consecuencias, y en el que estoy diciendo acá. ¿Ya? A ver qué dice, pero ¿cómo trasladamos al mundo de las organizaciones? Ahí yo tengo mi foco. Dame un ejemplo. Ahí hay varios focos posibles, depende en qué área necesitáis más foco, y ahí lo podemos ir como viendo en las ventas. Hay que ver cuál es la tarea del vendedor, por ejemplo. En hacer una charla o hacer un taller, va a ser cuál es el mensaje que yo quiero transmitir. Esto aplicado al CrossFit, lo que dice Mike. Es lo mismo que estaba diciendo antes, enfocarse en algo técnico del CrossFit. Por ejemplo, cuando yo hago burpees,
Me enfoco siempre en llegar como estar en el suelo y pararme. Hay que enfocarse en la tarea que yo estoy haciendo en el aquí y en el ahora. En el CrossFit, que es un tipo de ejercicio que involucra hartos movimientos a la vez, va a ser enfocarse en el movimiento, en la parte técnica del movimiento que yo estoy haciendo en ese momento. Y después pasar al resto, ¿ya? Luis, ¿es bueno usar esto en la vida cotidiana, por ejemplo, en mis horarios de descanso, en mis horas de deporte? Sí. Exacto. Con mis clientes trabajamos harto de la zona verde y la zona de oro. En la zona de oro es cuando yo estoy súper enfocado, que es acá. Pero ojo que como no podemos hacer dos cosas a la vez, es bueno que nos dediquemos 100% a hacer una. Cuando estés cocinando, cocina. Cuando estás conversando con gente, está con la gente. Este es un súper buen ejemplo. ¿Cuántas veces estamos en algo, o cuántos de ustedes ahora me están escuchando a mí haciendo 3 otras cosas a la vez? Eso no es estar enfocado. Entonces, ¿cuántas veces también estamos con gente en un restaurante conversando y estamos con el celular en la mano? Entonces, eso no estamos enfocándonos en escuchar a la otra persona, estamos enfocándonos en otra parte, estamos afuera, ¿ya? Entonces, en la hora de descanso uno descansa y se enfoca en disfrutar del descanso. En la hora de cocinar uno se enfoca en las tareas de la cocina. Las compañías requieren esto. ¿Tienes una idea de cómo llevar a este contexto? Es que depende de qué, pero básicamente en las compañías uno hace una cosa a la vez. En las empresas, que es lo que hablaba la semana pasada con las chiquillas, tendemos a hacer mucho multitasking. Entonces, y se valora mucho, como en las empresas muchos dicen, de hecho en la descripción del cargo que se está buscando, decimos no, que tenga capacidad de multitasking, hacer varias cosas a la vez. Cuando en realidad eso no funciona, tenemos que hacer una cosa a la vez. Entonces, ayudar a las personas a que identifiquen cuáles son las cosas que tienen que hacer y las hagan. Por ejemplo, si estoy contestando mail, contesto solo mails. Si estoy haciendo una presentación, estoy solo haciendo una presentación. Si estoy hablando por teléfono, estoy solo hablando por teléfono. Esto de contestar en mails, hablar por teléfono, hacer una presentación todo al mismo tiempo, hace que yo me desenfoque. Y va a ser, en las organizaciones tenemos que ver bien más cómo lo hacemos, en qué contexto específicamente las organizaciones, porque hay muchos focos posibles dependiendo del rol de cada uno, cuál es la tarea que tienen que lograr. ¿Ya? Pero básicamente en las organizaciones sería enfocarse en cuál es la tarea concreta que tienen que hacer las personas que trabajan, que controlan. Ya tiene que ser algo que controlen al 100%, que esté en el presente y que sea algo técnico, que algo que puedan hacer. Entonces, en función de eso, por ejemplo, el hacer una lista, por ejemplo, llegar a las mañanas y el ordenar tu día, y en esa lista poner todas las cosas que uno controla. Eso ayuda. Y ahí podemos hablar más después si quieres. Liz, ¿sería entonces bueno hacer un diario, registro los pensamientos, hacer una práctica, registrar el desempeño? Sí, Lee, después de cada, la gente, o sea, los deportistas de alto rendimiento, las personas que quieran alcanzar su máximo, en general tienen que tener un registro, un diario o un cuaderno de notas donde uno vaya escribiendo cuáles fueron tus focos y qué es lo que te desenfocó. Porque aquí tenemos varios pensamientos, entonces en general no tenemos tantos pensamientos tan al azar. En general estos tipos de pensamientos se nos repiten. En general tenemos los mismos pensamientos en distintas cosas. Entonces al identificarlos también me ayudan a estar más consciente de cómo los puedo ir enfrentando. Y eso en el programa lo trabajamos y trabajamos cómo volver al centro una y otra vez. Después, la Amanda me dice danza el vientre. Después el Marcelo me dice, mi pregunta está asociada a qué hacer cuando llego al kilómetro 35 y lo único que quiero es parar. Pero no debo hacerlo, debo lograr las 3 horas 20. Bueno, porque lograr las 3 horas 20, ojo ahí, eso va a ser un resultado. Entonces te desconcentra, ¿qué es lo que tienes que hacer técnicamente ahí? Para la maratón hay otros trucos, pero en el fondo va a ser mantener mantener el ritmo, respirar, hidratarte. Si no cuidaste tus tareas, ojo, que pasa algo súper interesante en la maratón. Si es que en la maratón tú partiste y no respetaste tu plan de maratón, porque, o sea, antes de correr una maratón, como es un esfuerzo tan largo, que son 3 horas, uno tiene que tener un plan de cómo enfrentar este desafío. Y tengo un plan por secciones. Entonces, si es que yo no respeto, por ejemplo, lo que pasa mucho con los maratonistas,
están súper emocionados apenas empiezan a correr y corren más rápido del ritmo de maratón que deberían tener. Entonces, cuando uno al principio no respeta el plan, no respeta el ritmo que tenía que seguir, no se hidrata porque quizá no me siento bien, puedo saltarme esta hidratación, cuando uno llega al kilómetro 35 es cuando te pasa la cuenta. Uno tiene que mantenerse, uno tiene que cuidar el ritmo, cuidar la hidratación, cuidar no sé si los descansos, ahí depende si es que uno camina también. Uno tiene que mantenerlo durante todos los kilómetros, porque en el minuto 35 es cuando como que yo me bajo la energía, si es que no me tomé los geles, si es que tú planeas tomarte geles. Entonces, para llegar al kilómetro 35 hay que estar enfocado en cada sección de la maratón, hacer las tareas ahí, porque si uno no hizo la tarea, el kilómetro 35 es cuando uno se va, como uno se encuentra en el muro. Y en esos minutos también hay pensamientos que te ayudan a sobrepasar ese pensamiento de quiero parar, porque el quiero parar estamos en el círculo de afuera, que va a ser qué estoy haciendo acá, que es este. Entonces en el círculo, cuando estoy en qué estoy haciendo aquí, ahí tenemos que volver al centro y cuál es la tarea del kilómetro 35. Y ojalá que tuvieras un plan para el kilómetro 35, que fuera qué cosas te vas a decir, en qué te vas a enfocar, cuánta agua vas a tomar, etcétera, que te dé algo que hacer, ¿ya? Y hay hartos trucos como, no sé, mentales, pero hay hartos trucos que también te ayudan a distraer estos pensamientos tan negativos. A ver, la Carmen, ¿cómo me doy cuenta que me desenfoco? Que debo volver al centro. ¿Cómo te das cuenta? Si Carmen, si me puedes dar un ejemplo, en general es práctica. Por ejemplo, si es que estamos leyendo un libro y me doy cuenta después de las 30 páginas que no entendí que leí en esas 30 páginas, estás desenfocado, ¿ya? Por ejemplo, si es que estamos contestando un mail y te fuiste a cocinar, eso estás desenfocado porque estás haciendo otra cosa que la que te pusiste como objetivo hacer. Entonces siempre la tarea es hacer cuál es mi objetivo, qué es lo que tengo que lograr, hagamos esto y después seguimos a la próxima acción, ¿ya? Si quieres, Carmen, más detalle, hazme más preguntas. Marcelo, si en el kilómetro 35 sale el famoso muro y es efectivamente porque nos empezamos a cuestionar acá, estamos afuera. Entonces hay que tener un plan y eso es lo que trabajo en mi programa, es cuál es el plan para que cuando estemos acá, volvamos. Porque uno va a golpear, uno va a pasarse por todas estas. Entonces, como lo que le decía a la Carmen, es que tenemos que ir ganando confianza de dónde estamos y analizando en el pasado cuál es el círculo en que más estamos, cuáles son esos típicos pensamientos y tener un plan de qué es lo que tengo que pensar entonces y qué es, y uno en general también usa como torpedos, ayudas memoria, algún símbolo que simbolice y que me recuerde que tengo que volver. Entonces hay distintas cosas, pero por ejemplo tenía una amiga que jugaba rugby y cada vez que se desenfocaba ella se había tatuado en alguna parte como un símbolo chino del presente. Entonces cada vez que se desenfocaba se miraba el símbolo y se acordaba que se tenía que enfocar. Entonces eso ayuda. Y ahí uno tiene que ir buscando, y esto es súper individual y esto es lo que trabajo con mis clientes, es qué es lo que le sirve a cada uno para volver al centro, cuál es el foco y cómo lo podemos hacer para que se acuerden. ¿Ya? Lali, los ejemplos de maratones me recuerdan a cuando estudiaba... Los ejemplos de maratones me recuerdan cuando estudiaba para un examen por la longitud de esfuerzos, y lo que igual rendía mejor cuando me hacía un plan de estudio. Efectivamente, cuando uno tiene un plan, y ojalá que esté dividido, es mucho mejor porque eso te da... Porque cuando uno tiene una tarea muy larga o muy grande, es muy difícil mantenerse enfocado, nos empieza a dar miedo, además. Entonces, cuando yo divido estas tareas en cosas más chiquititas, que son más controlables, que son pasitos de bebé, eso me ayuda a enfocarse también mejor. Entonces, ojo, que esto también se aplica a las organizaciones. Cuando yo tengo una tarea muy larga, en general, una cosa muy grande, un proyecto muy grande que abordar, nos paralizamos porque no sabemos por dónde comenzar. Y eso hace que en vez de empezarlo al tiro, lo empecemos en 3 días más. Y no hablemos con la gente necesaria. Pero en general también eso pasa porque porque tratamos de comernos como un elefante al tiro. Entonces tenemos que cortar el elefante en pedacitos chiquititos. ¿Ya? Entonces el tener un plan, por ejemplo, el tener un plan de acción, en cuál es la acción inmediata que yo puedo hacer, eso te ayuda a salir como de la inercia y empezar a moverte. Ya, por ejemplo, les digo a la gente que cuando tiene un proyecto muy grande, la típica pregunta es, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Por ejemplo, entonces, ya no tengo nada. Entonces ya, si es que no tengo nada del proyecto, bueno, puedo abrir el computador y escribir mis ideas básicas.
Y eso es el foco, entonces mi foco va a ser escribir ideas básicas. Si me pongo a pensar en las consecuencias, en el resultado, si es que voy a vender en el programa, si es que mi jefe me va a decir qué otras cosas, de que si es que me van a echar o no me van a echar si es que no lo resulta, o cuáles son las consecuencias, no voy a empezar nunca a hacer el proyecto. Pero sí, si es que yo digo ya, ¿qué es algo técnico que puedo hacer ahora que esté en mi control? Puedo abrir el Word y escribir algo. Eso es algo que es mi tarea. No sé si así me voy explicando. Pero como el foco me habría servido esta clase cuando estaba en pregrado, efectivamente no me hubiera servido hartos en el colegio, a mí también me hubiera servido. Pero no me haré un tatuaje, quizá una marca, lo probaré. A ver, Marcelo, también uno se puede hacer dibujos. Por ejemplo, en el agua, uno en general para las maratones, uno en general tiene frases inspiracionales. Uno como que para la maratón es una preparación especial, pero en general nos hacemos frases que nos ayudan a enfocarnos. Entonces nos repetimos que son como mantras y son frases que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, las montañas son mis favoritas, amo las montañas, mantengo un ritmo. Aquí es donde en la maratón sirve harto la visualización. Hay gente que se visualiza, por ejemplo, como un caballo carrera, otra gente que se visualiza como un tractor, otra gente que cree que tiene ruedas en las piernas, etcétera. Todas esas cosas ayudan también a enfocarse y enfocarse en algo técnico. ¿Cómo vamos hasta acá? Siento que he hablado y les he dado mucha información. No sé, Seba, si te puede contestar las preguntas de cómo lo podríamos aplicar en las empresas. A ver qué dice la Lorena. Esto de dejar las tareas grandes para después y luego hacerlas sobre el filo del tiempo. ¿Se ve la incapacidad de enfocarse? Yo creo que más que la incapacidad de enfocarse, se ve a que tratamos de abordar mucho y no sabemos cómo abordar esta gran tarea que se nos viene. Si dividimos esta tarea, o sea, este gran proyecto en tareas más chiquititas, como en pasos de bebé, como dice un amigo, es más fácil abordarlas más rápido. Pero muchas veces, por lo menos lo que me pasa a mí, es lo que he visto que le pasa a mis clientes, que tenemos un proyecto demasiado grande y nos abrumamos y nos da miedo, y cuando tenemos miedo no pensamos. Entonces, lo mejor es hacer ahí ya. Como tenemos este gran proyecto, entonces, ¿qué es lo más chiquitito que puedo hacer ahora? Abrir el computador, hablar con tal persona, escribir, hacer una lluvia de ideas de todas las cosas que podría hacer, pero empezar a moverse. Ojo, que la inercia, hay que romper la inercia de alguna manera. Entonces, tenemos que ver aunque sea el mínimo esfuerzo, qué es lo que puedo hacer. ¿Puedo escribir algo? ¿Puedo, por último, abrir un documento y escribir gran proyecto, gran? Eso es algo y eso nos va a ayudar a avanzar. Y cuando ya empezamos a avanzar, ya rompimos la inercia anterior y empezamos a movernos. Y ahí entonces cuando empezamos otro movimiento, nos vamos a mantener en el movimiento. Y eso ayuda un montón. Lorena, no sé si te contesté la pregunta. Así que la Carmen, súper bien. Después que dice, yo quiero, yo puedo, soy capaz. Excelente, sí, la luz. No sé, ¿quién más? No sé si tienen más comentarios, más preguntas. Lorena, qué bueno que te haya servido. Si no, para ir cerrando, porque ya llevamos 45 minutos acá. Y ya la curva de la atención ya me está bajando, parece. Sí, así que vayan diciéndome más preguntas. Entonces voy a recapitular. No sé de dónde están. Acá. Entonces, para los que llegaron más tarde, hoy día hablamos de los círculos de la atención de Hartzenberg-Spager. Cuando rendimos al máximo, estamos en el yo y mi tarea, que va a ser algo técnico, que controlo y que está en el presente. Y lo que pasa en el día a día es que siempre nos vamos a desenfocar y nos vamos a ir a cosas del entorno, nos vamos a comparar, nos vamos a ir a los resultados, que son cosas que no controlamos, a las consecuencias de esos resultados y al que estoy haciendo aquí, que es la pregunta del sentido. Entonces, cada vez que estemos en estos círculos de afuera, nos damos cuenta y tenemos que volver. ¿Y cómo volvemos? A través de la respiración y a través de también saber qué es lo que está en el círculo del medio. Si yo no sé qué significa estar enfocado, va a ser difícil que yo vuelva a este círculo. Así que es súper importante tener al menos 3 tareas que yo controlo, que están en el presente y que son técnicas, o sea, que yo puedo hacer, ¿ya? El enfócate, que le dicen los profesores o los entrenadores a los pobres cabros que compiten, es imposible, eso es aire. Si yo le digo a una persona, mira para adelante, mantén tu ritmo, respira, eso es algo técnico que la persona puede hacer, ¿ya? Entonces, por ahí se va.
Ya, cuando vuelvo a Chile, voy en diciembre a Chile. La Cris diciendo que fue un resumen de todo el curso de la U. Sí, bueno, esto es lo más importante que enseñaba en la universidad, en la Católica. Justo lo que necesitaba, qué bueno que te haya servido, Amanda. El Luis, pienso que si lo llevo a lo cotidiano lo puedes transformar en hábito. Efectivamente, mientras más lo practicamos, más lo desarrollamos y mientras más las habilidades se mejoran. Así que mientras más lo practicamos, mientras más volvemos al centro a cada rato, que se parece harto a la meditación, mientras más practicamos esto, nuestra capacidad se va a agrandar, ¿ya? Linda Lee, siempre aprende algo nuevo conmigo. ¿De dónde saco este dibujo? ¿Le puedo sacar una foto? Pero es como típico. Es típico mío, yo siempre enseño este modelo. Y muy interesante, gracias Luis, y gracias Carmen, y gracias por todo y nos vemos en diciembre. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá, gracias por escuchar, veo que hay 19 personas conectadas. Muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas, todos los que me pusieron likes, todos sus comentarios, me encanta hacer esto. Voy a estar haciendo otros en el futuro, así que váyanme pidiendo más ideas de qué es lo que quieren, qué temas les gustaría que conversáramos. Si no lo han hecho aún, descarguen mi audio, los 5 pasos para alcanzar tu potencial, que dura alrededor de 25 minutos y les cuento más o menos cuáles son estos 5 pasos, donde incluyo esto del foco, ¿ya? Y también para las mujeres, acabo de hacer un audio de Conviértete en una mujer que inspira, así que también bajen ese audio, que les voy a poner el link acá en los comentarios. Si hay cualquier cosa, me escriben y gracias por estar acá. Así que un beso y nos vemos. Chao.